intervenciones, y agradecer y felicitar también a Giovanni y al profesor Marinoni, que han confiado en la editorial Palestra para ir construyendo este espacio, una nueva colección, y que está teniendo, creo, un gran impacto, no solamente en Perú, sino en toda América Latina. Les felicito, les agradezco, creo que es una contribución importante, y también habla del diálogo que se va generando, ¿no?, entre América Latina, Europa también, entre los juristas. Creo que es muy grato poder participar de este evento. Hoy tenemos una presentación de varios títulos, así que yo me voy a callar casi de inmediato para escuchar a los autores. Empezaremos, entiendo yo, con la palabra del profesor Marinoni, que conjuntamente con el profesor Giovanni, como le he dicho, dirigen esta colección. Adelante, profesor. Bom dia a todos. Eu agradeço em meu nome, em nome de todos que estão aqui, os autores, também do Pedro e do Giovanni, que coordena comigo a coleção, a presença dos amigos que estão aqui. O Giovanni me solicitou que falasse alguma coisa sobre a coleção. Giovanni convidou-me a coordenar a coleção junto com ele há mais ou menos, creio que uns 15 anos. E a partir daí passamos a publicar vários livros de professores da América Latina, professores europeus, que deram origem à coleção da editora Palestra, e que hoje é realmente um grande sucesso, não só pelo grande aporte de autores que têm procurado a coleção, como também pela repercussão dos livros publicados sobre o público da América Latina, especialmente. Eu vou aproveitar para falar rapidamente sobre o meu livro, Tutela Estrutural. Eu só gostaria de chamar a atenção para o nome tutela. O nome tutela estrutural já é um indicativo do problema que a doutrina da América Latina vive em torno do que se chama processo estrutural. É que em razão das decisões das cortes constitucionais da América Latina, destituídas de racionalidade e de qualquer explicação jurídica em determinadas situações, se passou a falar de um processo que não pode ser compreendido a partir dos fundamentos de direito substancial. Ou seja, não se sabe o que é uma tutela estrutural, em termos substanciais. O que é uma tutela de reforma estrutural? Ou o que é uma tutela que estrutura uma organização para o fornecimento de prestações de fato sociais imprescindíveis à vida de uma camada da sociedade. Não se sabe o que é isso. Então a tentativa do meu livro, na verdade, é a de outorgar, de dar racionalidade à aplicação do direito processual diante das necessidades sociais que são transmitidas aos juízes por meio daquilo que se chama processo estrutural. Então, basicamente, os dois problemas do livro, para resumir, são os seguintes. Tutela de reforma estrutural. Por que é importante saber o que é tutela de reforma estrutural? Porque a tutela de reforma estrutural contém um problema muito sério diante da teoria democrática e do princípio da separação de poderes. Quando um juiz reforma uma estrutura que é suposta inconstitucional, o juiz está se valendo, obviamente, aqui nós estamos falando de direitos fundamentais, de um direito fundamental. Ele não pode se basear apenas
na teorização do direito fundamental. Ele não pode se basear no direito fundamental em abstrato, num caso como esse. Não é? Para que ele possa eliminar a necessidade de participação do parlamento, como ficou implicitamente claro, eu acho que isso é importante, no caso Brown. O caso Brown é referido pela Corte Constitucional da Colômbia, é referido por vários doutrinadores na América Latina, mas ninguém sabe por que está mencionando o caso Brown. É que na época, no caso Brown, havia um consenso social, um consenso de toda a sociedade a respeito de uma realidade inconstitucional, de uma realidade inconstitucional flagrante, que era a segregação racial nas escolas públicas. Foi isso que legitimou a Suprema Corte dos Estados Unidos a decidir a distância do parlamento, a distância do legislativo, ou seja, o consenso social a respeito de uma realidade inconstitucional. Em outras palavras, não é possível que alguém hoje, por exemplo, diga que um hospital público está deixando os pacientes de câncer sofrer. E por conta disso é necessária uma reforma da estrutura hospitalar para que seja prestada a eutanásia a todos os doentes terminais, sem a discussão do parlamento. É isso que você pode fazer se o processo estrutural não for bem compreendido, se o processo estrutural for pensado como um processo para o qual é bastante a invocação de um direito fundamental. Bastaria alguém dizer, o Ministério Público, por exemplo, ou uma associação legitimada para tutela de direitos difusos, eu afirmo o direito fundamental à dignidade da pessoa humana, ou eu afirmo o direito à privacidade. E eu quero que, em nome do direito à privacidade, exatamente porque todos devem ter o direito de optar pelo momento da sua morte, eu quero que o hospital seja reformado e que se passe a prestar eutanásia a todos, o que é, obviamente, um flagrante absurdo, né? Um juiz se meter, um juiz se intrometer num problema que é do legislativo. No Brasil está acontecendo isso. Mas está acontecendo isso por ignorância, por falta de preparo dos doutrinadores e dos juízes, inclusive do Supremo Tribunal Federal, inclusive da Corte Constitucional Brasileira. E isso ocorre na América Latina inteira. Ignorância dos juízes, das Cortes Constitucionais e das Cortes Supremas e da doutrina de direito processual e da doutrina de direito constitucional, que não conversam e que não percebem o grande problema que existe quando se afasta a deliberação popular a respeito de uma questão e essa deliberação popular é consumida pela caneta, pelo lápis de um único juiz que decide como as coisas devem ser. Então, o objetivo do meu livro não é impedir o uso do processo estrutural, é dar racionalidade ao uso. Ou seja, quais são os critérios constitucionais e de direito substancial que racionalizam o uso do processo estrutural. Mas, novamente, eu quero dizer que fico muito feliz em ter a oportunidade de publicar esse livro por conta da editora Palestra e do querido amigo Pedro e por conta do Giovanni, que é o grande incentivador das publicações aqui no Peru e na América Latina. Muito bem. Marinoni, sin duda también entre nosotros la tutela estructural y el proceso estructural, aunque no haya un proceso con ese nombre, pero ha surgido en la práctica y creo que la necesidad de reflexionar y ponerle un sustento teórico es urgente también entre nosotros, ¿no? Hay decisiones importantes del Tribunal Constitucional. Algunos jueces se han preguntado entre nosotros si solo el Tribunal Constitucional puede emitir decisiones estructurales, ¿no?
y creo que esa discusión y su aporte sin duda va a ayudar también a contribuir a que sigamos discutiendo, y sin duda lo que se entiende fácilmente entre nosotros en América Latina es lo que serían las violaciones estructurales a derechos, las interferencias estructurales. Lo que no se entiende es el remedio, cómo funciona, ¿no? Y efectivamente darle una racionalidad es fundamental. Vamos a continuar. Ya está con nosotros el profesor Cristian Delgado, que es además coordinador de esta colección. Yo le voy a ceder el uso de la palabra para que continúe en lo sucesivo como moderador, si me permites, Cristian. Muchas gracias. ¿Puedes tomar asiento? Gracias. Adelante. Y muchas gracias. Deixa eu me corrigir, porque senão haverá uma preclusão que eu nunca mais vou poder corrigir na vida. Não posso também deixar de agradecer. A coleção também depende muito do Christian, que tem feito as traduções para vários autores da coleção, profesor Cristian Delgado. Obrigado, profesor. Muy bien, el tiempo es un verdugo, tenemos hasta las 10 de la mañana, entonces quisiera por favor pasar a la siguiente. Muchas gracias, profesor Marisol. Juan Antonio Andino, que justamente nos va a presentar su libro sobre la prueba pericial. Entonces, la palabra es suya, profesor. El tiempo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a la editorial Palestra por haber publicado mis estudios sobre prueba. Gracias a todos los que estáis aquí. Yo tengo la costumbre de tratar a la audiencia de tú. Por favor, no lo toméis como una falta de educación, sino de cercanía. Y esa es la intención. Quiero agradecer a los miembros de la mesa. Mido 1,85 m y me siento muy pequeño al lado de tan ilustres compañeros. Quiero decir qué encontrará el lector, pero me gustaría reflexionar sobre por qué encontrará el lector lo que aquí se contiene. Voy a hacer algo fuera del libro, para explicar por qué. Bueno, fruto de los estudios que llevamos a cabo de derecho, hay una serie de estudios de derecho comparado, la admisibilidad de la prueba ilícita, la valoración de la prueba en derecho comparado. Esos estudios han sido posibles gracias a nuestras aventuras, entre comillas, en la Stanford Law School de California, con mi querido maestro y catedrático Joan Picó Junoy, quien agradezco toda la ayuda que constantemente me da. Los que conocéis a Joan sabéis que es para mí el mejor procesalista que hay en España, pero es que además es una persona excepcional. En el año 2022 tuvimos la gran suerte de acudir a Stanford Law School y en 2025 esta vez pues volví solo y estuve allí batiéndome el cobre, y podéis encontrar los estudios que justamente se les somete a los alumnos de la Stanford Law School. En segundo lugar, yo doy clase en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Fruto de mi docencia en la Universitat Pompeu Fabra podréis encontrar estudios ya de derecho español sobre la prueba que vulnera la legalidad ordinaria. No hablo de prueba que vulnere un derecho fundamental, sino la legalidad ordinaria. ¿Debe admitirse o no debe admitirse? Los estudios en la Universitat Pompeu Fabra, pues gracias a mi maestro, pero gracias a, cito al profesor Ramón Escalé, a Eileen Gil, Carlos de Miranda, que tenía que estar aquí en Perú, pero tuvo un problema para acceder en el control de pasaportes y lo volvieron a Barcelona. Carlos de Miranda es mi hermano académico. El tercer bloque, probática. ¿Qué es la probática? La probática es una disciplina ideada por el profesor Luis Muñoz Sabaté y la hemos seguido Joan Picó, Carlos de Miranda, yo mismo, entre otros autores. Muy brevemente, el derecho probatorio no nos enseña a probar, nos enseña los límites. Cuándo se admite una prueba, cómo se debe practicar una prueba. Sin embargo, la probática sí enseña a probar. Cómo se acreditan los hechos en el procedimiento judicial. Entre otras herramientas, en el libro podréis encontrar cómo dominar un pleito con un solo folio. Esto lo ideó el profesor Muñoz Sabaté. Hemos dado la vuelta, ¿no?, al eurigrama, pero bueno, lo podréis encontrar también en el libro. El cuarto bloque, la historia del derecho. Cuarto,
A mí personalmente me gusta mucho la historia y aquí reconozco la influencia del profesor Nieva Fenol, del profesor Cachón Cadenas, que nos dejó este mes de enero, y también la influencia nuevamente de Joan. Hay un libro de él, se puede hacer publicidad de otro libro de Palestra, ¿verdad? El juez y la prueba. El juez y la prueba. Un análisis histórico delicioso de El Brocardo en Iudex Judicare. Sin embargo, aquí hay 3 estudios de historia del derecho. ¿De dónde viene el jurado? ¿De dónde viene la institución? Hablamos con un inglés y habla de la Carta Magna. Para él, el momento cero es la Carta Magna. Defendemos con total humildad que el origen creemos que es grecorromano. La prueba de la hidalguía y la evolución del secreto profesional del abogado. Leía, y como último bloque, y ya acabo, yo también soy abogado en Barcelona y estoy asociado con mi padre, con Ramón Andí. Entonces tengo la gran suerte de tener a mi padre en el despacho. Y entonces, ayer hablaban de cultura, ¿no? Y él tenía un decálogo de actuación del abogado. Y entre ellos decía, el abogado tiene que ser leal. Leal hacia sus clientes, hacia el juez y leal con sus compañeros. Hay un artículo que analiza la aportación procesal de correspondencia entre letrados. Porque defiendo que esa aportación como prueba documental no debe admitirse en el marco del procedimiento judicial. Quería muy brevemente explicar el contenido y muchas gracias a todos por vuestra atención. Muchísimas gracias, profesor Andino. Vamos a pasar inmediatamente con el profesor Giovanni Priori para que pueda comentarnos respecto de su reciente libro. El profesor Giovanni Priori, todos lo conocemos, profesor principal de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y ha tenido diferentes publicaciones anteriormente, y actualmente este reciente libro, El proceso en el Estado Constitucional, de reciente aparición, es el que nos va a comentar. Profesor Giovanni, adelante. Muchas gracias, Cristian. Buenos días con todos y con todas. La verdad que es un placer compartir con tan grandes procesalistas y amigos esta mesa. A Luis el trabajo conjunto, la oportunidad de trabajo conjunto y siempre dispuesto a contestar rápidamente, a trabajar, a intercambiar ideas. Y a Cristian, quien efectivamente también nos ayuda en la coordinación de la colección. Y a Palestra por apostar en este proyecto, que como verán, este año ha publicado creo que 7 volúmenes, cosa que es bastante importante. Pero además, marcar algo que me parece bien interesante. Si ustedes ven todos los títulos de la obra, de las obras que se están presentando, rompen un poco el esquema tradicional de lo que uno podría considerar derecho procesal. Estudios explícitamente declarados, libros sobre derecho comparado, sobre políticas públicas, sobre constitucionalización, temas que tratan de temas que implican, un estudio interdisciplinario. Todos tratan sobre teoría del derecho, filosofía del derecho, derecho comparado, historia del derecho, derecho constitucional, que es más o menos lo que guía la colección, ¿no? Este tratar de ofrecer libros que rompan esta forma tradicional de entender el derecho procesal. Ahora sí, hablando específicamente del libro. Este libro contiene 23 trabajos que he escrito en los últimos 25 años. Y de alguna manera también me decidí por publicarlo en agradecimiento a la oportunidad de enseñar derecho procesal en mi universidad, porque este año cumplo también 25 años de profesor de derecho procesal en mi universidad.
El hilo conductor es el de una problemática que yo he trabajado en estos años, que es el de la constitucionalización del derecho procesal. Y aun cuando el libro está dividido en 11 capítulos, podría decir que tiene 3 grandes partes. La primera es precisamente una justificación histórica de por qué y cómo hemos llegado a esta fase de la constitucionalización del derecho procesal. Y lo hago a través del estudio de obras de 2 grandes referentes en esta fase de la historia del derecho procesal, Piero Calamandrei y Eduardo Couture. He entrado a estudiar a profundidad sus obras, dialogando con ellos, y no solamente con ellos, sino con el caso específicamente de Calamandrei, de los críticos a la propia obra de Calamandrei, ¿no? Y tratar de ver cómo en el pensamiento de Calamandrei se ve claramente este fenómeno de evolución desde una publicización de la disciplina, incluso en el tratamiento de figuras dogmáticas, particularmente en el ámbito del derecho de acción, hasta ya el Calamandrei mucho más político, el gran constituyente, el que revoluciona un poco el modo como se entiende el derecho procesal. Lo propio con Eduardo Couture, que para mí son los 2 grandes digamos, iniciadores en paralelo, curiosamente. No es que se influye uno al otro al inicio, luego se conocen, luego dialogan, pero que son procesos que se producen en paralelo. La segunda parte, que quizá podría decir es una parte más dogmática, donde entro a analizar desde el derecho constitucional qué supone la fase de constitucionalización. Y allí también, de alguna manera, uso el método histórico para decir en qué consiste la evolución de la idea de Estado de Derecho a Estado constitucional, qué supone eso en el modo de entender el proceso, en el modo de estudiar el proceso, en el modo de explicar los problemas procesales. Y también lo que hago es proponer una forma de entender el proceso bajo ese paradigma, explicando en 2 trabajos cómo debe entenderse el proceso en el Estado constitucional, y en otro entrando a analizar un rasgo particular que yo denomino por influencia de Gustavo Zarebelsky la ductibilidad del proceso. Y en la tercera, y también allí entro para seguir un método tradicional y clásico en el ámbito del derecho procesal, a ver cómo este cambio de paradigma llega a afectar incluso la forma de comprender el derecho de acción, que es uno de los grandes temas en el derecho procesal. Y la tercera parte, la tercera gran parte del libro, es una parte donde ya trato problemas procesales específicos a través de este paradigma. Tanto, por ejemplo, desde la perspectiva dogmática y desde la perspectiva práctica. Desde la perspectiva dogmática, trato de elaborar una nueva forma de comprender la tutela cautelar, por ejemplo, sobre la base de este nuevo paradigma, y desde la perspectiva práctica hago críticas concretas y específicas a regulación legal peruana que, a mi juicio, suponen una violación clara a la Constitución, específicamente en materia de contencioso administrativo tributario. Estas son las 3 grandes partes que tiene este libro, que, como digo, reúne todos estos años de trabajo, pero que supone también una forma, lo decía hace unos meses con Santiago y con Eduardo, de cerrar una fase de estudios en derecho procesal marcados con esta fuerte influencia de la constitucionalización. Así que espero que el libro se somete a crítica de la comunidad para poder discutir sobre él. Muchas gracias. Gracias, profesor. Lamentablemente, el profesor Rodrigo Rivera no se encuentra, no está.
Vamos a pasar entonces con la presentación del siguiente libro a cargo del profesor Luca Passanante. El profesor Luca Passanante es profesor en la Universidad de Grecia, doctor por la Universidad de Bolonia, y ahora nos va a presentar su reciente publicación al español del libro publicado en Italia, Il precedente impossibile, ahora en español, El precedente imposible, a cargo también de la traducción hecha por Carla Tarifa. Así que por favor, profesor Luca, adelante. Muchas gracias de todo a Cristian, al amigo y profesor Cristian Delgado por el uso de la palabra, y también quiero agradecer a los profesores distinguidos y amigos San Giovanni Priori y Luis Guillermo Marinoni, que me han permitido publicar en esta colección, y también al profesor Pedro Grandes, que también ha permitido la publicación de esta obra en esta que va siendo una gran casa editora, que es Palestra, que se conoce muy bien también en Europa. Y quiero agradecer también a Carla Tarifa, que ha traducido este libro. Traducir es algo que implica un desempeño muy grande, y es un gasto bastante pesado. Y bueno, voy a intentar hablar en castellano, y pido disculpas por todos los errores que cometeré. Y unas breves palabras sobre este libro, en lo cual se juntan los resultados de un pensamiento que se ha desarrollado en un contexto que es el contexto de la escuela de Michele Tarufo. Yo lo que he aprendido sobre el precedente lo he aprendido a través de sus obras, claramente a través de lecturas, también de otros países, pero tengo que decir que él siempre tuvo un interés muy fuerte por el tema del precedente, y cuando le propuse de escribir un libro sobre el precedente, yo creo que él en un primer momento pensé que yo estaba un poco inconsciente, pero la verdad que me animó a hacerlo. Por eso mi agradecimiento va también a Michele Tarufo, a su pensamiento y a su figura, que ha sido para mí contundente en mi trayectoria de estudio. Bueno, vamos un poco más acerca del libro. El libro tiene un título, acá también está una contribución de Michele, porque el título, originariamente, la mía idea era que fuese El precedente imposible con una interrogación. Él me quitó la interrogación y me dijo: no, lo hacemos así, el precedente imposible, sin duda. ¿Y por qué? ¿Cuál es la idea que está atrás? Bueno, el caso italiano me parece bastante interesante, porque es un caso de un país de civil law, de cultura de civil law, donde nos enseña desde el primer día de clase que el derecho está en la ley, y las normas jurídicas están escritas en la ley. Se repite todo esto durante todo el curso de derecho, y al final se descubre que la verdad, el derecho no está en la ley, sino que está sobre todo
en la jurisprudencia y en las decisiones judiciales. No hay ningún abogado y ningún juez que va a tomar una decisión seriamente sin consultar jurisprudencia. Así que este derecho, que teóricamente en muchos países, no en todos, pero no es fuente formal de derecho, o sea, la jurisprudencia, va en realidad a ser sustantivamente una forma de producir derecho. Y esto va a ser algo que tenemos que dar por sentado. Pero en este contexto nos faltan los instrumentos culturales para trabajar con fallos. Nosotros estamos acostumbrados a encontrar normas que no se encuentran involucradas en la decisión de un caso, sino con normas que son generales. Por eso tenemos en muchos países instrumentos técnicos que hacen, transforman la decisión de un caso o de más casos en algo que tiene la forma de la norma jurídica general y abstracta. Se llaman de una diferente manera. En Italia se llama máxima, en Brasil se llama súmula, en Perú hay el pleno casatorio, que hace algo muy parecido. En Colombia hemos escuchado ayer Juan Carlos Guayacán hablar de la sentencia de unificación. Todo esto son herramientas que transforman un fallo o más fallos en enunciados normativos, donde no hay más hechos. Los hechos se sacan y todo se transforma en otra norma. Esta es, en pocas palabras, la razón por la cual yo pensé el presente imposible. Porque cuando trabajamos con fallos, y la manera de trabajar que la jurisprudencia usa en cumplir su función jurisdiccional, es diferente. Y si nosotros encajamos, no sé si puede decir, encajamos digamos así, la pronuncia jurisdiccional en la forma de la legislación, bueno, creo que hemos creado las premisas para desnaturalizar la función de la jurisprudencia. Y esto puede ser altamente problemático. Hago solo un ejemplo, si me queda tiempo. 2 minutos. Muy rápidamente. La responsabilidad del juez. En todos los países de civil law, el juez tiene cada país tiene su sistema de responsabilidad del juez. El juez tiene que ser responsable de lo que hace, ¿no? Inglaterra es un caso raro. No hay responsabilidad del juez. Pero este sistema es un sistema culturalmente totalmente aparte, digamos así, ¿no? Pero en los diferentes países se conoce la responsabilidad del juez, la responsabilidad civil, la responsabilidad disciplinar, por lo menos. Bueno, cuando el juez decide un fallo, tiene su responsabilidad, tiene su legitimación. ¿Por qué tiene legitimación? Porque aplica la ley, ¿no? Y tiene la responsabilidad, y tiene también el sentido de la responsabilidad cuando dicta una sentencia.
porque está trabajando no con palabras, sino con los intereses de las partes, los derechos de las partes. Y esto pone una responsabilidad al juez. Cuando el juez, y por eso la jurisdicción está constitucionalmente legitimada, bueno, cuando el juez termina de decidir fallos y empieza a través de las herramientas que hemos mencionado, empieza a dictar normas generales, ¿qué hace? ¿Dónde está su legitimación y dónde está su responsabilidad? Esta es una pregunta. No tengo una respuesta. Pero como ha dicho nuestro presidente, puede ser nuestro, desde hoy, desde ayer, como ha dicho nuestro presidente, nosotros no estamos acá para dictar respuestas, sino para compartir preguntas. Y esta es una pregunta que con gusto comparto con todos ustedes y todas ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Lucas Casanano. Vamos entonces, siguiendo el programa, a presentar el siguiente libro del profesor Santiago Pereira Campos. El profesor Santiago Pereira Campos, está de más decirlo, es pues catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Montevideo. Además es presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal y ahora nos va a presentar su segundo libro ya publicado en esta serie de Derecho Procesal, La Justicia Civil. Profesor Santiago, tiene la palabra. Muchas gracias, Cristian. Hay un amigo poeta que dice que los libros no hay que presentarlos porque se tienen que defender solos, pero yo voy a decir algo del libro porque temo que no se defiendan solos. O sea que, ese es básicamente un primer tema. Quiero agradecer a Palestra, agradecerle a Pedro, a Cristian, a Luis, a Giovanni por haberme invitado a esta colección. La verdad es un enorme honor publicar con tan queridos amigos y referentes tan importantes en mi vida académica como son quienes trabajan en esta colección. Este es un libro un poco raro porque es un poco hijo del desasosiego y del fracaso, digamos, de algún modo, porque luego de haber trabajado mucho tiempo reformas a la justicia civil, uno puede constatar hoy que desde más o menos el año 88, hace casi, vamos camino a los 40 años, se empezaron a hacer reformas procesales civiles en todos los países de Iberoamérica. Y una pregunta que a mí siempre, cuando trabajo en estos temas, me ronda, es por qué, si hemos puesto tanto esfuerzo, hemos logrado resultados tan magros. O sea, por qué el impacto que hemos tenido en los cambios, a pesar del enorme esfuerzo de la doctrina, del enorme esfuerzo del trabajo, los avances, si bien han sido importantes, han sido mucho más débiles de lo esperado. Y entonces lo que traté de hacer en este libro es, partiendo un poco de esa experiencia de trabajo, reuniendo todos esos procesos de cambio, tratar de responder en el libro a la pregunta de ¿por qué nos pasó esto? Primer tema. Y segundo tema, tratar de dar una propuesta para trabajar en este tema. Sobre por qué nos pasó esto, yo no voy a hablar de las líneas del libro, pero sí voy a tratar, como decía el profesor Andino, de dar un marco de lo que pasa alrededor. Yo creo que el primer problema es que nos preocupamos demasiado por lo que pasa en el proceso judicial y nos olvidamos que la enorme cantidad de las personas ni siquiera llegan al proceso judicial. O sea, una primera acotación que tenemos que hacer es que estamos trabajando para un grupo bastante reducido. Ayer la Alianza Iberoamericana de Acceso a Justicia mostraba cifras que son impresionantes sobre que la enorme mayoría de las personas ni siquiera llegan a golpear la puerta o acercarse a los edificios de los tribunales. Por lo tanto, estamos trabajando para un grupo reducido de situaciones y si bien trabajar para ese grupo puede abrir un poco las puertas de acceso, igual la gran mayoría de los casos quedan afuera. Entonces tenemos que, me parece, partir de una mirada más amplia. Segundo, nos hemos preocupado en las reformas demasiado por la abogacía, la judicatura y el funcionariado y nos hemos olvidado casi por completo de la persona que viene a litigar. O sea, hay muy poco trabajo, hay muy poca evidencia, muy poca investigación de cuál debe ser el rol del litigante, del que tiene un problema, cómo se lo debe tratar, qué oportunidades, qué rol debe tener en los procesos, en las audiencias.
Entonces, esto quizás requiera comprender, y a veces nos afecta el ego de nosotros, que todos los que trabajamos en el sistema de justicia, abogados, jueces, funcionarios, que nos queremos muy importantes en el rol que tenemos, pero la verdad es que tenemos que asumir que nuestro rol debe ser secundario. Somos auxiliares de esa persona que tiene un problema y necesita resolverlo. Esto hoy se está llamando en las líneas de trabajo de política pública justicia centrada en las personas. ¿Pero en qué personas? No en la abogacía, no en la judicatura, no en el funcionariado. Por otro lado, nos preocupamos demasiado, me parece, de analizar el derecho procesal solo. Por eso es muy interesante los estudios que plantea Andini, que plantea Giovanni, de una mirada muy global. Nos preocupamos demasiado del derecho procesal, pero nos aislamos demasiado sin dialogar con quienes diseñan e implementan políticas públicas. O sea, nuestro impacto como procesalistas queda bastante debilitado si no logramos traer al diálogo, si no logramos incorporar a la discusión e incidir sobre quienes diseñan e implementan y luego monitorean las políticas públicas de justicia. Y por otro lado, algo que nos pasa muchísimo en América Latina, creo que en Europa es bastante distinto, pero algo que nos pasa en América Latina es que legislamos en base a anécdota. Eso es una constatación. Yo tuve un caso que tardó mucho, a mí me pasa siempre esto, y no tenemos prácticamente en ningún poder judicial información de calidad, datos que podamos cruzar para tomar decisiones en base a evidencia. Y hoy sabemos que no se pueden diseñar políticas públicas de justicia si no están, además de centradas en las personas, basadas en evidencia. Y finalmente nos preocupamos demasiado por el procedimiento judicial, pero nos olvidamos de la metodología de trabajo para implementar y diseñar el fortalecimiento de la justicia o las reformas que tenemos que hacer. Entonces, trabajamos mucho sobre el escenario teórico, pero olvidamos que necesitamos este diálogo con las políticas públicas. Y acá es donde viene el principal desafío. Porque cuando nosotros estamos trabajando en abstracto, somos seres todopoderosos. Cuando pasamos a trabajar en las políticas públicas, tenemos el gran drama de las necesidades ilimitadas y los recursos limitadísimos, que ese es el gran arte del trabajo en las políticas públicas. Yo tengo que elegir dónde colocar los limitadísimos recursos económicos que tengo en una cantidad de políticas públicas que tiene el Estado, educación, vivienda, y ahí aparece justicia generalmente debilitada. Entonces, lo que pretende establecer este libro es una propuesta de trabajo para las reformas y el fortalecimiento de la justicia civil, que parte de ese diálogo que creo que tenemos que hacer entre el derecho procesal y las políticas públicas de justicia, buscando un poco tender puentes de lo que me parece que son esas dos puntas de un mismo lazo a las que tenemos que mirar. Así que por ahí va. Espero que con su crítica lo destruyan, porque está abierto a la crítica. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Santiago. Antes de finalizar, no quería dar un punto final a este acto de presentación, sino unas palabras agradeciendo al profesor Pedro Grandes y al profesor Giovanni Priori por la gentileza de tenerme acá y sobre todo de haberme encomendado desde hace ya varios años el papel de coordinador. Y un poco remontándonos a algunos años atrás, quería comentarles básicamente por qué existe esta colección, cómo surge, y como toda la vida creo que es a partir de una necesidad. En el Perú la actividad editorial es bastante difícil, a veces ingrata, y más todavía lo es el trabajo editorial especializado, básicamente jurídico. Esto de repente no solo en el Perú, sino a nivel global o regional. Entonces, a nivel jurídico, a nivel legal, a nivel de derecho procesal, básicamente no teníamos, o de repente no habían los esfuerzos necesarios para una colección de derecho procesal, como en tantas otras ramas de repente existen tratados, enciclopedias, colecciones enteras. Entonces, a raíz justamente de mis estudios de maestría en la Universidad Federal de Paraná, en donde el profesor Luis Guillermo Marinoni fue mi asesor de tesis, mi padre académico, por así decirlo, el 2012 él publicó, o de hecho el 2010, publica su libro sobre precedentes obligatorios, que es el primer título con el que se inaugura esta serie, ¿no? Y pensando un poco en lo que se podría hacer justamente, pues vimos con la idea de que sería interesante poder abrir el auditorio, poder traducirlo al español, porque realmente es un libro que marcó un antes y un después a nivel latinoamericano respecto de precedentes.
conversando con el profesor Pedro Grandes, justamente nos encontramos con esta ausencia de un trabajo de largo aliento, no solamente un número, un título que pueda de repente perderse en el tiempo, sino algo orgánico, una colección. No teníamos hasta ese momento una colección de derecho procesal, no manuales, sino trabajo teórico, dogmático, puro y duro. Entonces surge el 2013 justamente esta colección de derecho procesal con el primer título del profesor Marinoni, hasta el título que todavía ya está próximo a publicarse, del profesor Paula Costa, de Portugal, y entonces esto me lleva a una segunda reflexión antes de que el tiempo nos cambie, y es que básicamente las palabras que yo como coordinador tendría serían de agradecimiento porque esta colección está hecha básicamente por los autores de los libros que tan generosamente han dado su confianza en palestra, en los profesores directores, en la coordinación que a veces de alguna manera puede ser tal vez aquellos ganchos o cadenas que se necesitan para la publicación, la traducción, pero es un trabajo que se hace completamente dedicado, con vocación y con cariño, porque faltaba esto. ¿Quién iría a pensar que en el 2013 se inauguraba esta colección y ahora, algunos años después, tenemos casi 20 títulos impresos en libro físico, hoy por hoy? No quería terminar sin antes utilizar tal vez una técnica del cine, que es los créditos de cierre. Quiero agradecer a todos los autores y las autoras que han estado a lo largo de estos años en esta colección. Al profesor Luis Guillermo Marinoni, con precedentes obligatorios, al profesor Andrea Proto Pisani, título número 2, la tutela jurisdiccional de los derechos, al profesor Daniel Mitidiero, la justicia civil, al profesor, nuevamente, Luis Guillermo Marinoni y Sergio Cruz Arenhardt por el tratado en 2 tomos de la prueba, al profesor Loïc Cadiet de la Universidad de la Sorbona, Justicia y Proceso en Francia, al profesor Heitor Víctor Sica Mendoza sobre cognición del juez en la ejecución civil, al profesor Lorenzo Bujosa Badel por procesos colectivos. Y este es un libro que el profesor Lorenzo me decía: Cristian, ¿será que hay interés todavía en este libro que he publicado? ¿O que hay algunos escritos de repente pues que pueda recolectar desde hace años? Profesor, justamente la necesidad de un libro sobre tutela colectiva y sus trabajos que han sido iniciales es lo que justamente necesitamos para poder divulgar. Al profesor Lorenzo Bujosa Badel, al profesor Joan Pico Yunoy, el título número 8, El juez y la prueba, a la profesora Victoria Pascualotto, proceso civil comparado, al profesor, que en paz descanse, Vincenzo Vigoriti, que también en la comunicación que tuve con él, profesor de la Universidad de Florencia, le pregunté, le consulté, mi trabajo fue unir justamente esos vínculos, esos eslabones. Profesor, su libro de la década de los 70, que fue inicial para el tema de las garantías constitucionales, queremos traducirlo al español, ¿puede darnos esa autorización? El profesor, con aquella humildad de siempre: Cristian, es un libro de los años 70, no va a haber de repente interés para que se traduzca y menos se publique hoy. Lejos estaba de saber el profesor que toda esa constelación de procesalistas italianos de los 70, 60 y 80 obviamente siguen siendo vigentes. El título 10, Garantías Constitucionales del Proceso Civil. El título 11, el profesor Santiago Pereira Campos, nuevamente con el libro de la independencia judicial, que fue objeto justamente del anterior Congreso Mundial de Derecho Procesal. Daniel Mitidiero en el título 12, Jordi Nieva Fenol con el título número 13, el profesor, y acá ya la última camada de estos 6 libros, de este grupo de 6 libros, el profesor Giovanni Prioni con el título 14, el profesor Andino con el título 15, el profesor Marinoni con el título 16, el profesor Rodrigo Rivera Morales con el título 17, al profesor Luca Pasanante el título 18, el título 19 nuevamente el profesor Santiago, y nuevamente, si me permite comentarles esto en calidad de novedad, el título 20 la profesora Paula Coste Silva con su obra magistral sobre acto y proceso, que está todavía, lamento y disculpen ustedes, en trabajo de traducción. Así que eso es completamente responsabilidad de quien habla. Nuevamente, muchísimas gracias al profesor Pedro, al profesor Giovanni, al profesor Luis Guillermo Marinoni, los directores, y también que sirva como una convocatoria para que esta
esta plaza, este auditorio editorial, sea justamente una invitación para seguir publicando y que no sean 20 libros, que sean 40, que sean 50. Muchísimas gracias.